Bien, ¿y a ustedes qué les pareció Openda en el partido contra el Mónaco en esta semana? La pregunta es bastante lícita porque digamos que hay bastantes opiniones diferentes. Para algunos fue, digamos, lo menos malo de un rendimiento bastante mediocre de la Juventus. Mientras que para otros estuvo entre los peores del equipo y sobre todo evidenciando los grandes límites que lo convierten en un jugador muy poco eficaz en términos, en términos realizativos. Es Openda el nuevo blanco de las críticas a un jugador de la Juve. Ya pasó Locatelli, ya pasó David, ahora es el turno de Openda. Bien, vamos a comentar, a debatir en los próximos minutos respecto a la situación de la Juventus, sobre todo en la delantera, porque se habla mucho de refuerzos, se habla mucho sobre todo de Openda en estos últimos días y vamos a comentar. Les recuerdo que el video está dividido por capítulos, por lo que pueden acceder fácilmente a la parte que más les interesa. Y otra cosa, si no se han suscrito al canal Caballero, suscríbanse y activen las notificaciones para que puedan mantenerse actualizados con todo el material que publicamos. Bien, vamos a comentar la situación de Openda. Otra pregunta, pero a final de esta temporada, sí, porque vamos a hablar ya en términos bastante futurísticos. A final de esta temporada, ¿cuál será el destino de Openda? Ahora, la primera respuesta que me viene en mente es que el destino de Openda está legado completamente a la fórmula con la cual la Juventus obtuvo la cesión del jugador el pasado verano y es una cesión con obligación de compra a una cifra bastante cercana a los 43 millones de euros. Nada, nada mal, ¿eh? Como si fuera poco. Y es justo por esta fórmula que digamos que el futuro de Openda queda por lo menos por una temporada más en manos de la Juventus, porque es muy poco probable que la Juventus pueda lograr un traspaso de manera definitiva, sobre todo porque nadie en el mundo fútbol gastaría una cifra cercana a esos 43 millones de euros, por lo que la Juve, en caso de malvenderlo el próximo verano, le produciría unas pérdidas catastróficas en las arcas del club, que ya sabemos que la Juve no es un club que pueda ir de rositas hablando de su economía, porque está pasando por una crisis desde hace ya algunas temporadas. Ahora, esta es la razón por la cual Openda está probablemente destinado a quedarse al menos otra temporada en la Juventus. O de lo contrario, buscar una salida o quizás la Juventus para ahorrarse el salario del jugador, digamos, buscar una cesión, un equipo donde Openda pueda renacer, pueda coger confianza una vez más y recuperar la forma física que lo llevó digamos, a convertirse en uno de los delanteros más en forma de Europa cuando jugaba en el Red Bull Leipzig. Pero digamos que es bastante importante para la Juventus esta, digamos, opción, porque después de esta temporada que hasta el momento está siendo bastante desilusionante de Openda, yo como aficionado intento siempre de darle tiempo a los jugadores, de no comenzar con críticas destructivas, porque al final no se logra nada, simplemente tirar hate a los jugadores lo único que hace es empeorar la situación y
los jugadores como los entrenadores necesitan operar y, digamos, trabajar en un ambiente de lo más estable y tranquilo posible. Pero bien, en el caso de Openda es bastante curioso cómo no se ha visto beneficiado ni siquiera con la llegada de Luciano Spalletti. Y si bien los números de Openda hasta el momento con la Juventus esta temporada están siendo bastante alejados, digamos, de lo que tenía acostumbrado a los aficionados del Red Bull Leipzig en Alemania. Digamos que en cuanto a goles y asistencias, está bastante mediocrizado en esta temporada. Y es que no es un secreto tampoco que el objetivo principal de la Juventus el pasado verano para reforzar la delantera era sin dudas Kolo Muani, Randal Kolo Muani, como testimonia también digamos, los acercamientos que hizo la Juventus incluso ahora en estas últimas semanas del mercado de invierno, que lógicamente no han llegado al final que se hubiera deseado porque el Tottenham se ha cerrado a cualquier negociación. Pero después de 3 meses de negociaciones, y estamos hablando de las negociaciones por Randal Kolo Muani en verano, se bloquearon las negociaciones y no se pudo llegar a un acuerdo. Y Comoli decidió en aquel momento de optar por Openda digamos, como consuelo, en el último suspiro del mercado de verano. Después de algunos meses parece que Openda no termina de despertar, se comporta todavía no se comporta como parte de un ecosistema, el ecosistema Spalletti, se comporta como un cuerpo extraño, como algo que no vibra en la misma frecuencia que el resto del equipo. Y esto es preocupante porque, sobre todo con la llegada de Luciano Spalletti, como decía anteriormente, la mayor parte de los jugadores del equipo ha cobrado una energía diferente. El equipo se ve con una energía diferente, se ve con una intensidad diferente, con una compenetración diferente. Y aunque estamos conscientes que todavía les falta bastante al equipo de la Juventus para asimilar todos los conceptos del fútbol de Luciano Spalletti, ya los cambios se notan y de manera bastante explícita. Y es que el mismo Luciano Spalletti, que ya fue preguntado en la conferencia de prensa post partido del Mónaco, fue preguntado por la situación de Openda, el porqué del bajo rendimiento y su respuesta fue bastante categórica y me gusta que responda así, sobre todo a periodistas que buscan siempre meter el dedo en la llaga. Y su respuesta fue la siguiente: ningún jugador, por muy bueno que sea, puede, digamos, sobresalir por encima de una escuadra, de un equipo que no juega bien al fútbol. Y sí, algunos pueden pensar de los mejores jugadores del mundo, pero incluso los mejores jugadores del mundo dependen en cierta medida de el buen rendimiento de sus compañeros, porque si un equipo no juega como equipo, el jugador, por muy bueno que sea, no logra sobresalir o no logra seguramente mostrarse al 100% de sus capacidades. Y un ejemplo de esto es el mejor jugador del mundo y de todos los tiempos, Lionel Messi. Vimos cómo a lo largo de sus mejores años en el fútbol brillaba en el Barcelona, mientras que en sus actuaciones con Argentina eran bastante aceptables. Pero todos se hacían la misma pregunta: ¿por qué Messi no logra rendir, jugar con Argentina como juega en el Barcelona? Y es aquí donde entra la respuesta de Luciano Spalletti. Y es que la, todos los jugadores,
para mostrar su mejor rendimiento y sus mejores capacidades, necesitan de un colectivo bien compenetrado y estar dentro de un ecosistema de fútbol adapto a sus cualidades. Y por el momento, el caso de Openda es bastante curioso porque Luciano Spalletti está tratando de crear ese ecosistema no solo para Openda, sino para David, para Yildiz, para Locatelli, para Koopmeiners, para todos los jugadores. Simplemente que ahora, otra cosa que se le ha visto a Spalletti es tratando de despertar esa intensidad en los jugadores, ese espíritu combativo que tanto se necesita para sacarse de encima los malos resultados. En este último partido se le vio en las cámaras de televisión al momento de la entrada en campo de Openda, hablando con el jugador, Spalletti estoy diciendo, que hablaba con Openda y le decía en italiano: ti devi svegliare, hai capito que ti devi svegliare. Son palabras que en español es bastante claro cuando se dice te tienes que despertar, has entendido que te tienes que despertar. Es un mensaje bastante explícito de Luciano Spalletti, no solo con Openda, porque pienso que hablará de esa manera en el vestuario a todos los jugadores y es por eso que ha conseguido despertar ese espíritu combativo en el equipo, que la Juventus desde que llegó Spalletti es completamente otro equipo en cuanto al desempeño, no solo a los resultados, sino también al modo en el cual se comporta en los partidos. Ahora, se está hablando también de los delanteros centros, se está hablando de un refuerzo en la delantera. No se sabe si para este mercado de invierno o quizás se esté trabajando ya para la próxima temporada, pero otra de las afirmaciones de Luciano Spalletti en conferencia de prensa, porque si no siguen las conferencias de prensa de Luciano Spalletti, si pueden acceder a ellas en español, para ustedes que hablan español y que son aficionados de la Juventus, les recomiendo síganlas porque es un entrenador que cada conferencia de prensa es prácticamente una oda al fútbol. Es una clase magistral de fútbol, te enseña a entender cómo ve el fútbol y cómo se explican los resultados dependiendo del rendimiento del equipo. Y entre las muchas cosas que ha comentado en ruedas de prensa, en la rueda de prensa después de postpartido contra el Nápoles, dijo lo siguiente: haría falta, se los traduzco en español directamente desde el italiano, y dice: necesitamos a alguien que haga como hace Højlund, que coge el balón y sirve como apoyo al centrocampista. Son palabras de Luciano Spalletti y no es otra cosa que ese jugador, ese delantero centro con las capacidades físicas y técnicas necesarias para retrasar un poco su posición hacia la frontal del área pequeña, sobre todo cuando se enfrentan a defensas bastante compactas, a defensas bastante cerradas. Ese jugador que se retrasa hacia la frontal del área de penal o quizás hacia la zona de la media punta para recibir el balón, protegerlo con el físico y luego apoyarse ya sea en los interiores, en los centrocampistas interiores que se ofrecen, o incluso abrirla hacia los extremos.
son estrategias y tácticas que para el juego de Luciano Spalletti son absolutamente necesarias y desde que llegó no ha podido contar con un delantero que pueda hacer esta función, porque sí, David en algunas ocasiones ha tratado de hacerlo, pero ya sabemos que David es un jugador mucho más para el los intercambios en pared, en corto, no es un jugador que tenga las características para hacer esta función. Y esfumada la posibilidad de Nesiri y visto el muro que ha levantado el Tottenham delante de la figura de Kolo Muani, nuestra Juventus está moviéndose para tratar de regalar o de darle a Luciano Spalletti un refuerzo de garantías, un refuerzo de calidad y sobre todo ahora se está fijando en el Fenerbahce, en el club turco donde juega John Durán. Ya estamos hablando de John Durán, si no lo conocen, bien es el jugador que jugó en el Chelsea, es un jugador, un delantero bastante corpulento, un jugador que tiene las características necesarias para lo que pide o lo que necesita Luciano Spalletti. Ahora, el atacante es el atacante colombiano que en estos momentos tiene 23 años de edad, caballero. Estamos hablando de un jugador bastante joven y que es propiedad del Al-Nassr y está cedido al Fenerbahce hasta el final de la temporada. Y me disculpan porque había dicho que jugó en el Chelsea y no, me había confundido. Es en el Aston Villa donde dio cátedra y donde se dio a conocer porque el Aston Villa lo compró, pagó su traspaso desde la MLS, desde el Chicago Fire, que ahora lo estaba leyendo, aquí lo tengo, por 30 millones de euros. Y sobre todo jugó en el Aston Villa marcando 20 goles en 78 partidos. Estamos hablando de un jugador recién llegado, debutando en la Premier League, jovencísimo, y tiene un rendimiento de esta magnitud. Mientras el jugador que decidió ir a por los millones de Arabia en enero del año pasado, acepta la oferta del Al-Nassr y fue un traspaso récord de 77 millones de euros para el Aston Villa con un contrato de alrededor de 10 millones de euros al año para el atacante. Y todo esto, caballero, con solo 21 años de edad. Y una curiosidad de este jugador que se las traigo porque lo estaba consultando ahora mismo y me quedé tremendamente pasmado, es que en Arabia Saudita, digamos que el jugador no se ha ni siquiera mudado todavía después de un año hasta para vivir en Arabia Saudita, porque ha comprado una casa en Bahrein, 1000 kilómetros y recorre, caballero, 1000 kilómetros al día para ir a entrenar. Es una elección que a primera vista podría parecer bastante alocada, pero tiene una explicación bastante clara. Y es que las leyes islámicas, digamos, prohíben la convivencia entre dos personas que no se han casado y el jugador de 23 años, John Durán, ha decidido comprar una casa fuera de Arabia Saudita para de tal manera poder estar cerca de su novia. Es increíble lo que se hace. Ahora, aparte de esta pequeña curiosidad, la experiencia de Durán junto con Cristiano Ronaldo, porque el Al-Nassr es el club de Cristiano Ronaldo,
ha sido de todos modos bastante efímera, porque después de 18 partidos y 12 goles, la temporada pasada, o sea, el verano pasado, llegó una nueva sesión y esta vez fue una sesión al Fenerbahce. Ha sufrido una grave lesión en el Fenerbahce, lo que lo ha limitado a solo 21 partidos, donde ha marcado 5 goles y ha dado 3 asistencias, porque ha estado detenido por casi 2 meses. Da una osteomelitis, es una infección e inflamación del aparato óseo articular que tiene que ver sea con el hueso que con la cavidad de la médula espinal, cosas bastante complicadas. Pero el feeling con el ambiente no ha florecido del todo y ahora pudiera ser que la oportunidad de terminar, de venir a Italia y no solo a Italia, sino a la Juve, podría ser un nuevo inicio para este joven jugador que tiene toda su carrera por delante y con un potencial increíble que, sobre todo porque me recuerda al mejor Víctor Osimhen. Es un jugador con unas capacidades bastante similares y me gustaría sinceramente verlo en la Juventus, sobre todo a las órdenes de Luciano Spalletti. ¿Por qué? Porque tiene las características ideales para Spalletti, porque digamos que la primera cosa, dotado de un gran físico imponente, que es sobre todo muy eficiente para permitir al equipo que suba cuando el equipo tiene la necesidad de dar ese balonazo largo buscando al delantero centro, el delantero centro que la baja de pecho, la controla, resiste los defensas que lo atacan y así permite que el equipo cuando está sometido a una presión elevada en la salida de juego pueda encontrar siempre una opción en el delantero centro. Luego, y puede encontrar una opción con él porque, como ya digo, tiene grandes cualidades para jugar de espaldas a portería, como también las tiene Lukaku, como también las tiene Osimhen y todos estos tipos de jugadores que tanto se necesitan en el fútbol moderno. Ahora, al mismo tiempo, la progresión con el balón en los pies, sobre todo cuando está bien físicamente, es óptima. Es un jugador que técnicamente es exquisito y digamos comparándolo con el físico imponente que posee, para el físico que tiene una muy buena técnica, una técnica bastante depurada. Así como la finalización con la pierna izquierda, es un jugador con un muy buen olfato de gol. Y es que a sus 23 años, John Durán ha ya dado prácticamente la vuelta al mundo, ha pasado por unas cuantas realidades y acumulando mucha experiencia internacional en muchísimos campeonatos diferentes. Y quién sabe si la próxima etapa de este viaje podría ser justamente la Juventus. Bien, díganme ustedes qué les parece, qué creen de John Durán, si este nuevo rumor de fichaje, porque es sí solo es un rumor que vengo a compartir con ustedes, si creen ustedes que John Durán es una pieza útil para incorporar a la Juventus. Yo lo dejo aquí, los animo a que me dejen sus impresiones en la caja de comentarios y nos vemos en próximos videos.